Hola, les voy a exponer Los condenados de la pantalla de Ito Steyer. Ito Steyer es una cineasta y escritora alemana, vive en Berlín. Su formación fue como camarógrafa y fue una formación muy técnica. Entonces, después de esto, ella se interesó por estudiar cine documental y a partir de ello, ella comienza a cuestionarse si puede de alguna manera desaparecer y no ser visible para la vigilancia. Ella dice esto porque plantea que la situación actual a la que se enfrentan las personas es una situación constante de vigilancia. Y este es solamente el comienzo de una de sus obras que vamos a abordar más adelante. Sus ensayos y escritos audiovisuales se centran en temas de violencia política, del feminismo y de las tecnologías digitales. Ella se dedica al campo de los medios de comunicación, el análisis tecnológico y la circulación masiva de imágenes. Hace una crítica al consumismo en cuanto a la tecnología, lo financiero y lo social, y también para ella la realidad contemporánea es difícil de entender y comprender, pero a su vez ella se pone en los zapatos de la audiencia y le gusta crear unos ambientes de ficción para generar una experiencia de usuario. Entonces, para Ito es más importante la fidelidad a las ideas y al contenido que la comunicación. Este libro recoge 11 ensayos que ha escrito para la revista iFlux y es el primer libro de Ito traducido al español. iFlux es una plataforma dedicada a la imagen en movimiento. Aquí se reúnen conversaciones, conferencias y simposios grabados desde el 2010. Presentan artistas y pensadores importantes de nuestro tiempo y también proporcionan un recurso de archivo, presentan nuevos trabajos y transmiten eventos en tiempo real. Este libro lo traduce Marcelo Expósito. Marcelo Expósito no es un traductor, sino es un artista, es un docente, ensayista, activista y político español. Él señala dos aspectos muy importantes de este libro. El primero es el ensayo que Ito escribe, Desaparecidos, entre lanzamiento, superposición y exhumación como lugares de indeterminación. Y el otro aspecto que señala Marcelo Expósito es la relación compartida entre algunas ciudades centroeuropeas, Argentina y española. Y esta relación la hace por las dictaduras que existieron en el siglo XX y los crímenes de Estado durante esta misma época. Por otro lado, vamos a ver que Ito tiene dos de los mentores más importantes, digamos que en su trabajo. Uno es Harun Farocki, que es cineasta, y él perteneció al nuevo cine alemán. Vamos a ver un ejemplo de sus imágenes en un ensayo en donde Ito lo nombra. Y por otro lado está Franco Bifo Berardi, que es un filósofo contemporáneo italiano. Les voy a señalar algunos sucesos que considero importantes, se desarrollaron durante el siglo XX. El primero es que en 1945 Alemania es invadida por la Unión Soviética. El Ejército Rojo invade Berlín y invade la parte este de Alemania. La parte oeste de Alemania se ubican los países aliados, que son Francia, Alemania y Gran Bretaña. En este mismo año muere Hitler y Mussolini. En 1949 se crean las dos repúblicas de Alemania, la República Democrática Alemana, que es la de la Unión Soviética, es decir, los comunistas, y como les dije, está en el este, es decir, en la parte oriental de Alemania. La otra república es la República Federal de Alemania, que se encuentran allí los tres países aliados, como ya les mencioné, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y están ubicados en el oeste, es decir, en la parte occidental de Alemania. En el año 85, Gorbachev es jefe de la Unión Soviética y él plantea varias etapas para mejorar el sistema económico, para mejorar el sistema político y de esta manera eh, crearlo un poco más liberal. ¿Mm? Pero en el 89 comienza la caída del muro de Berlín y es importante aquí señalar dos cosas. En la década de los 70, tanto Argentina como España estaban en dictaduras. En España estaba Francisco Franco y fue una de las dictaduras más grandes de Europa, más grandes y más largas de Europa, porque él estuvo al mando de la Guerra Civil Española entre los nacionalistas y los republicanos. Franco no solamente quería derrotar a su enemigo, sino también eliminarlo, al igual que su ideología. Un ejemplo que voy a poner aquí y se salta un poco de la historia, y es que cuando Franco tenía 6 años, Estados Unidos y España fueron a la guerra por el control de Cuba. Y en esta época
España había perdido mucho poder sobre algunos territorios hispanoamericanos. Entonces, antes había una crisis de identidad si no se tenía un imperio. Franco murió en el año 75 y él designó el poder a Juan Carlos, que era el hijo del rey. Juan Carlos rechaza este poder cuando Franco muere y de cierta manera aquí comienza un retorno de la democracia en España. En Argentina estaba el dictador Jorge Videla y fue una de las dictaduras más impactantes y más fuertes en Argentina, aunque ya en la década de los 80 Argentina ya retomó su democracia. Es importante también señalar varios aspectos de las dictaduras. ¿Por qué? Porque ellos usaban la violencia, el terror y siempre buscaban un control a las élites y generaban de cierta manera un adoctrinamiento en las personas. Entonces ellos usaban estrategias para crear miedo y una de estas estrategias era la estrategia Gulag, que consistía en eliminar o castigar a las personas que se salían del régimen para usarlas como ejemplo en los demás. Entonces, voy a seguirle señalando algunos de los sucesos. En el año 90, oficialmente se unifica Alemania y dejan de existir las dos repúblicas y es la Alemania como la conocemos hoy en día. En el 91 es el fin del comunismo en todo el mundo, se puede decir, y Gorbachev renuncia a la Unión Soviética. En este mismo año se crea la Unión Europea. Imagina que caes, pero no hay tierra. Esto es lo que aquí Ito plantea. Entonces ella dice que el caer es relacional y que si no hay hacia dónde caer, pues quizá ni siquiera seamos conscientes que estamos cayendo. Y esto lo pone en paralelo con la humanidad y con la sociedad actual, en donde dice que no hay un fundamento y hay una falta de fundamentos y de una base en donde pueda estar todo estable. Entonces señala que al caer perdemos el sentido de orientación y ese sentido de orientación se basa en la pérdida de un horizonte fijo. Y esto lo plantea que, y de aquí, Ito nos señala que nuestro sentido de orientación, tanto espacial como temporal, ha cambiado como consecuencia de las nuevas tecnologías y el monitoreo. Entonces nos muestra imágenes, nos pone ejemplos como vistas panorámicas, imágenes de Google Maps, imágenes satélite, y dice que cada vez nos acostumbramos más a lo que antes se conocía como ojo de Dios. También nos plantea la perspectiva lineal, en donde se ignora la curvatura de la Tierra, en donde se permite calcular el futuro y se introduce la noción del tiempo, y en donde el horizonte es una línea recta y abstracta en la que convergen todos los planos horizontales. Aquí nos señala lo que dice Erwin Panofsky y dice lo siguiente: la construcción de una perspectiva lineal decreta el punto de vista de un espectador inmóvil con un solo ojo y este punto de vista se asume como natural, científico y objetivo. Para señalar esto y explicarlo mejor, Ito nos muestra dos ejemplos de pinturas. Uno es La Última Cena, en donde en esta pintura operan varios puntos de fuga. Las perspectivas del espacio no se funcionan en un horizonte, solamente en un horizonte, y tampoco hay un único punto de fuga. Y la otra pintura es El Milagro de la Hostia Profanada, en donde podemos ver que es uno de los cuadros más importantes en el desarrollo de la perspectiva lineal, porque aquí se alinea para terminar en un solo punto de fuga ubicado en el horizonte. Por otro lado, nos ponen las pinturas de Turner, en donde se dice que él mantuvo la cabeza fuera de una ventanilla de un tren en marcha durante 9 minutos y el resultado fue esta pintura, que se llama Lluvia, Vapor y Velocidad, el Gran Ferrocarril del Oeste. En esta pintura podemos ver que no solamente no hay resolución, sino que no hay un punto de fuga, no hay una visión clara del pasado o del futuro y parece que él está colgando o en el aire y el horizonte comienza a flotar. En esta otra pintura vemos que la línea del horizonte es curva y agitada, la perspectiva lineal y el punto de vista central cae y también cae la idea de espacio y de tiempo. Señala que Turner fue uno de los pintores que experimentó desde el comienzo las perspectivas del movimiento y podemos ver que en ambas pinturas el horizonte está difuminado e inclinado. Por otro lado, podemos aquí hablar de la soberanía vertical, que es una soberanía en vertical 3D que describe Ito como la que divide el espacio en capas horizontales apiladas. No solamente separa el espacio aéreo de la Tierra, sino que también separa el suelo del subsuelo y el espacio aéreo en ambas capas. Esto se refiere a la división de los estratos de la sociedad y donde se dividen las clases sociales. Y para esto ella nombra aquí
em, a dos personas relevantes. Una es el historiador de cine alemán, en donde describe y nos dice que las imágenes estereoscópicas y las películas en 3D son parte del nuevo paradigma, señalando que nuestra sociedad de información se convierte más en una sociedad de control y nuestra cultura visual en una cultura de vigilancia. Y por el otro lado, nombra a este otro filósofo que él dice y señala que la ocupación del cielo adquiere una importancia primordial en la medida en que la mayor parte de las acciones policiales tienen un lugar desde el aire. Y como ejemplo les voy a mostrar este mapa del control palestino e israelí. Entonces quise traer este ejemplo de este fotógrafo, Denis Darzac, en donde él trata de mostrar a la gente como si estuviera cayendo, como si estuviera flotando en el espacio. Pero en esta otra serie, Hiper reemplaza ese espacio de ciudad y edificio por un supermercado. Y esto retoma el concepto de caída, pero a una lógica de consumo. La imagen pobre es una copia en movimiento, tiene mala calidad, es remezclada, copiada y pegada a otros canales de distribución. Para Ito puede ser un AVI, un JPG, es una miniatura y ella lo describe como una lumpenproletaria. Este término hace referencia a los grupos e individuos y personas marginadas de la sociedad. Un ejemplo, los indigentes, los habitantes de calle, los mendigos. Y este es un término para definirse a la imagen pobre. Entonces, además de eso, la imagen pobre es pobre porque su vida es descargada, es compartida, es reformateada, es reeditada y hay una transformación en su calidad. Lo que les decía de la idea del pixel es pues precisamente para referirme a la imagen pobre. Por otro lado, vemos que la imagen pobre puede ser una liberadora de la cripta del cine y de archivos. Ya les voy a explicar por qué. También es un desafío al patrimonio de la cultura nacional y solamente dice Ito que la tecnología digital podría producir una imagen tan mala desde el inicio. Entonces es importante señalar que para Ito los condenados de la pantalla de la contemporaneidad son la basura arrojada a las playas de las economías digitales, donde testimonian la violencia, la dislocación, la transparencia y el desplazamiento de las imágenes. Entonces, tanto su aceleración y su circulación en el interior de los vicios del capitalismo audiovisual, las imágenes pobres son arrastradas por el planeta como mercancías. Sí. ¿Dónde coño alquilas los objetivos? Los objetivos están bien. Me cago en la leche, está desenfocado. Lo que yo te he dicho, genio, que está No puede desenfocado. ser. No me refiero al objetivo, me refiero a Mel. Apártate. Déjame. ¿Pero qué estáis diciendo? No me lo creo, es verdad, Mel está desenfocado. ¿Pero qué coño estás diciendo? Entonces aquí nos describe que incluso la calidad, o sea, el culto de la calidad dominó incluso el cine independiente y en donde la sociedad de las clases, donde la sociedad de la clase de imágenes, el cine adopta una función de, de flagship store. Entonces esto traduce como tienda insignia y es donde aquí se comercializan productos de lujo en un entorno exclusivo, en donde los derivados son los DVDs, luego lo que se emite por televisión o lo que se difunde por internet como imágenes pobres. Entonces hace una alusión a la imagen en alta resolución, señalándola como la imagen rica, y entonces la imagen rica establece su propio sistema de jerarquía, pero también al mismo tiempo las nuevas tecnologías ofrecen cada vez más una degradación de la misma. Y el otro ejemplo que nos plantea es la casa virtual de Chris Marker. Chris Marker era un cineasta muy famoso y muy conocido. Él abandona el cine analógico para experimentar el mundo digital. Entonces, esto hace que su obra sea un poco más extensa y aquí él habla de una organización en zonas, continentes e islas en donde se establece una relación entre el paisaje físico y la psicogeografía de la memoria. Entonces, este es un vínculo que aparece constantemente en esta obra y en donde su obra audiovisual, en su obra audiovisual
pudo explorar recorridos simultáneos y alternos con la capacidad de ser aprendida de diferentes formas y de diferentes puntos de los espectadores. Entonces, aquí nos pone otro ejemplo de Por un cine imperfecto del director cubano Julio García Espinosa, en donde nos plantea que el cine imperfecto lucha por superar la división del trabajo en la sociedad, funde el arte con la vida y la ciencia, desdibuja quien consume y quien produce, es populista pero no es comunista, y predice lo siguiente, que el desarrollo de la tecnología videográfica pondrá en peligro la posición elitista de la realización del cine tradicional y permitirá una producción masiva, un arte del pueblo, al igual que la economía de las imágenes pobres. Entonces aquí el papel de la economía de la imagen pobre pasa a ser una distribución mundial, una ética del remix y una apropiación, en donde la comunicación digital es un mercado que se somete a una zona que lleva al proceso de acumulación y intentos de una privatización, y en donde las redes sociales se convierten en plataformas en donde circulan las imágenes pobres. Entonces, el territorio de las imágenes pobres permite la participación activa del usuario en la creación y en la distribución del contenido. Y esto es muy importante porque aquí las imágenes pobres no tienen un valor en la sociedad de las imágenes, pero en entornos mediáticos como las noticias adquieren un valor. ¿Por qué? Por su urgencia, por su inmediatez, y se convierten de cierta manera en valiosas. Entonces, aparte de la mala resolución y el valor que tienen las imágenes pobres, se puede crear una nueva definición por su velocidad, es decir, por su inmediatez, por su intensidad y por su difusión. Esto comienza con estos dos ejemplos de canciones en donde, pues nada, la primera, mientras se canta esta canción, y los de la izquierda van a los funerales de la RAF. Y en el segundo ejemplo, Ito señala que el héroe ya no es un sujeto, sino un objeto. Entonces, es decir, es una cosa, es una imagen y es un concepto de mercancía llena de deseo. Entonces aquí la originalidad del héroe ya no se basa en una fuerza para sobrevivir, sino en su capacidad de ser fotocopiado, reciclado y encarnado. Entonces hay una inmortalidad de cierta manera de la cosa en su finitud y no en su eternidad. Entonces vemos que el aspecto de la identificación aquí se da en la imagen como una cosa y no como una representación. Entonces, Itogi plantea, señala aquí un texto que se llama El lenguaje de las cosas, en donde ya hay una participación en la imagen y no una representación. Entonces, después de esto, Ito comienza a cuestionarse de por qué alguien querría convertirse en cosa. ¿Mm? Y aquí se cuestiona este tipo de preguntas y señala un fragmento de Mario Permiola, en donde dice lo siguiente: darse como una cosa se siente y toma una cosa que siente. Es la nueva experiencia que se impone al sentir contemporáneo. Hay una experiencia radical y extrema que tiene su fundamento en el encuentro entre la filosofía y la sexualidad. Aparentemente las cosas y los sentimientos ya no se combaten entre sí, sino que han establecido una alianza gracias a la cual resultan casi inseparables y a menudo indistinguibles la abstracción más distante y la excitación más desenfrenada. Entonces, para esto podemos ver lo siguiente: el deseo se convierte en cosa, y en este caso es una imagen, y es el resultado en torno a la lucha de la representación. Entonces, aquí está la cosa, el yo, el sujeto y los sentidos. Y ahí está la imagen, el ello, el objeto y la materia muda. Entonces se cuestiona de la autenticidad de la imagen, y por otro lado, una imagen de cualquier persona, de una mujer, de un hombre, de un grupo social, se pregunta si es un estereotipo, una representación de la realidad o un estereotipo representado. Entonces es aquí donde se puede ver esa relación en donde ya no se trata de identificarse con la imagen, sino de participar en la imagen. Y
para hacer como un resumen y señalar esos aspectos, Itos dice lo siguiente: no representa la realidad, es un fragmento del mundo real, es una cosa como cualquier otra, una cosa como tú y yo. Esto es lo que señala Ito. Y por otro lado, cambia el significado de cosa, en donde las cosas son cuidadosamente almacenadas, ¿sí? En donde la película perdida o destruida en una guerra es de alguna manera apreciada o adquiere un valor, y el cuerpo de una mujer atado también cambia ese significado. ¿Por qué? Porque el otro significado para Ito de una cosa es que las cosas condensan poder y violencia y acumulan fuerzas productivas. Y esto lo hace a partir de la negatividad de la cosa, porque la negatividad de la cosa, Ito señala que se aprecia por sus heridas y por las marcas que deja el impacto en la historia. Entonces pone un ejemplo de la medicina forense, porque en la medicina forense los objetos son estudiados, son de alguna manera torturados porque se someten a procesos químicos para saber la verdad de lo que sucedió. Y entonces esto lo pone como un ejemplo también para señalar que este mismo proceso se hace cuando las personas son interrogadas y pues se quiere pues saber la verdad de los sucesos. Entonces hay un ejemplo en que Ito señala que dice que las cosas ya no son inanimadas ni tampoco son inertes, sino que son fuerzas, poderes ocultos y tensiones. Entonces aquí señala 3 ejemplos. Uno es la vida cotidiana y la cultura de la cosa, y el otro es una frase de Alexander Rodchenko que dice: nuestros objetos en nuestras manos deben ser también iguales y también camaradas. Y el otro ejemplo es de una mujer sueca que se casó en el muro de Berlín y plantea un argumento sólido y convincente sobre el amor a los objetos. Y por último está lo que Ito nos plantea acá, y es La revolución es mi novio, en esta película de Bruce LaBruce, en donde esta película muestra una visión diferente de 1977. Los héroes de la RAF reencarnan en actores pornos gays y gozan sirviendo de juguete de uno para otros. Entonces aquí se masturban con imágenes y murales pixelados de figuras políticas que ya los van a reconocer fácilmente, pero lo que importa no es la condición gay o el porno del film, sino un carácter transgresor. Entonces aquí señala que se trata de que los actores no se identifican con héroes y al contrario, rasgan sus imágenes. Entonces aquí hay un amor al pixel y es una nueva visión al héroe, y pues termina diciendo larga vida al héroe. La película que vimos era del grupo del cine de Liberación, iban contra el neocolonialismo. En las proyecciones se colgaba una pancarta que decía: cada espectador es un cobarde o un traidor. Entonces la intención era terminar con las separaciones que había entre público y cineasta, ¿sí? Entonces esta película se proyectaba y se mostraba en fábricas. Entonces las fábricas eran, digamos que antes eran fábricas fordistas. Entonces esto alude al sistema que se basa en la producción en cadena. Y dice que el sistema de las fábricas fordistas ha cambiado porque pues ya hoy los trabajadores se forman para ser creadores y programadores de software que para usar una máquina. Entonces, a su vez, plantea que el cine se ha transformado como fábrica porque el cine ha sido orientado hacia las salas múltiples, ha sido digitalizado y ha sido comercializado al mismo tiempo que la hegemonía neoliberal. Entonces, aquí podemos ver que las películas políticas se muestran en un museo o galería, es decir, en un espacio de arte o cubo blanco. Entonces, si la definición de fábrica y de cine experimental se muestra en un museo o galería,
¿qué quiere o qué papel juega aquí la fábrica? Entonces es esa transición precisamente en donde la fábrica, pues antes era un lugar de trabajo industrial y la gente trabajaba ahí, pero ahora el museo se ve como una fábrica, porque algo continúa produciéndose, porque hay gente que pasa su tiempo de ocio frente a las pantallas de televisión planteadito, y porque dice que también hay gente que pasa horas trabajando en casa, que hay gente que trabaja en casa frente a las pantallas de las computadoras. Entonces el espacio artístico se transforma como una fábrica, ¿sí? Y es simultáneamente un supermercado. Entonces aquí todo dice que finalmente la transición de fábrica y museo no ha cambiado, porque los museos, el Cubo Blanco, hoy en día siguen siendo los mismos espacios que antes, que las fábricas ocupaban antes. Entonces dice que las películas políticas y experimentales ya no se presentan en cines, pero sí que se presentan en fábricas. Entonces se cuestiona hito también del tipo de personas a las que les siguen gustando o siguen viendo estas películas, y se plantean si estas personas se cansaron de los monopolios mediáticos o si van en busca de una respuesta a la crisis actual, y por qué lo hacen en estos espacios artísticos. Entonces, aquí podemos ver cómo cambia el sentido de la fábrica y cómo se señala como espacio de producción y de encuentro físico. ¿Sí? También es un espacio para los debates colectivos. Entonces, Ito dice como qué tipo de fábrica es esta, y señala aquí la economía. Entonces, aquí donde antes los obreros iban a trabajar a la fábrica, ahora las personas y los espectadores son transformados en obreros cuando entran a un museo a ver las obras. Entonces, resalta lo que dice Jonathan, que dice que el cine y sus derivados, la televisión, el internet y demás, son fábricas en las que los espectadores van a trabajar. Entonces, de alguna manera señala que mirar es trabajar. Y esto señala siempre una distinción entre espectador y espectadora, entre autor y entre autora. Entonces es una señalación constante de la diferencia de género, porque también es algo muy marcado en su trabajo. Aquí nos pone ejemplos como la fábrica de Andy Warhol, en donde esta fábrica se convierte en una fábrica social y es una forma de producción que toca y penetra todas las esferas y aspectos de la vida pública y privada, tanto de la producción del conocimiento y de la comunicación. Nos pone las imágenes de los hermanos Lumière, la salida de los trabajadores de la fábrica, y lo compara con las imágenes actuales de la fábrica y cómo es el uso del espacio, cómo cambia y cómo se transforma y cómo se ha transformado a medida de esto. Para esto también nos muestra unas imágenes de Harun Farocki, que muestra a los trabajadores saliendo de la fábrica y los pone en museos. Entonces aquí hay un cambio de las obras tradicionales y en donde eran monocanal, en donde focalizaban la mirada y en donde de cierta manera había una organización del tiempo. Y en las nuevas obras, pues hay una explotación del espacio, porque pues digamos ya no es monocanal, sino es multicanal, hay multipantallas, el espacio es multifocal y los espacios son conectados por elementos que Ito señala, como la distracción, la separación y la diferencia. Entonces esto lo hacen las instalaciones de pantallas múltiples. Entonces dice también que el museo no organiza la muchedumbre de personas, pues porque ellas se dispersan en el tiempo y en el espacio, y que esto viene a ser una cacofonía para ella, de cierta manera. Entonces también dice que el museo se concibe de esta manera, como un espacio público, y el espacio de la fábrica es invisible en el espacio público, pero al mismo tiempo es como contradictorio y raro, porque se privatiza y no se puede mostrar lo que hay en él. O sea, lo que se produce dentro de la fábrica, dentro del espacio, dentro del cubo blanco, no se puede mostrar fuera de él. Y pues si se hace, son solamente solo para fines comerciales o cobran por esto. Entonces, esto también lo pone en comparación con el cine y el museo como esfera pública, en donde la idea ya de esfera pública
tiende como a decaer por el simple, bueno, no a decaer, sino como a cuestionarse y a generar una incomodidad por el hecho también de su privatización. Ito señala que la articulación de la protesta se hace a través de concatenaciones en dos niveles. El primero es un nivel simbólico, en donde está la búsqueda del lenguaje para la protesta política. Y el segundo nivel es un nivel de fuerzas políticas, en donde aquí hay un montaje de diferentes grupos con distintos intereses, como los grupos políticos, personas, ONGs, en donde se combinan estos intereses y de esta manera se asigna una forma de la organización interna de los movimientos de protesta. Entonces, las cuestiones que hace Ito sobre sobre la articulación la sienta en la teoría del montaje cinematográfico. Entonces, para el anterior, nos muestra estas dos películas y nos las señala porque en ambas contienen una secuencia para una articulación en donde se presentan cadenas de producción y procedimientos en los que fueron realizados y en donde Ito pretende ilustrar esta comparación para reflexionar acerca de la propia articulación de las películas y en donde la voz del pueblo cumple un papel diferente en ambas películas, porque en la primera la voz del pueblo quiere ser escuchada y en la segunda son voces que se contradicen estando en todas partes. Entonces aquí, en la primera, podemos resaltar lo siguiente. Esto documenta las protestas sobre las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio en Seattle. Es un documento utilitario que funciona como registro de contrainformación. Este video fue grabado y editado durante los 5 días de protesta, ¿sí? Y aquí la voz del pueblo quiere ser escuchada y debe ser escuchada. Es una forma empleada y es analógica. Y mientras que en la otra película podemos ver que la solidaridad francesa con Palestina en la década de 1970 y constituye una crítica radical de las posturas y teatralizaciones que se dan en torno a la emancipación en las relaciones. Pero esto comprende un prolongado e incómodo proceso de reflexión, porque es una película que es autocrítica de un fragmento de una propia producción. Y aquí los directores y editores adoptan una función diferente en los términos de lo popular. Aquí, 4 años después, estos editores y directores retoman el material y caen en cuenta de que algunas partes de las declaraciones de los miembros de la OLP nunca se tradujeron o estaban actuadas. Entonces, en este punto, traducen la organización temporal de las imágenes cinematográficas a una organización espacial y las imágenes se muestran al mismo tiempo. Hay una concatenación constante en la producción de esta película. Entonces, esas son las diferencias que nos plantea Ito. Vemos estos tres conceptos que aparecen y son importantes: el posfordismo, el neoliberalismo y el taylorismo. Entonces aquí Ito señala que las bellas artes en todas las formas de arte, en el arte contemporáneo, tienen una gran inclinación o están ligadas mejor al posfordismo, tienen un gran flujo y fases de expansión y están implicadas de lleno al neoliberalismo. Ito señala que no hay que disociar el LIB que rodea el arte contemporáneo de las políticas del shock y señala que el LIB del arte contemporáneo encarniza las dimensiones afectivas de las economías globales ligadas a los esquemas Ponzi. El esquema Ponzi todos lo conocemos porque es un sistema piramidal en el que se basa en repartir beneficios y los más antiguos pues adquieren más beneficios a medida que las personas se van sumando a este esquema y también es conocido porque es una manera fraudulenta de inversión. Por otro lado, Ito nos define el arte contemporáneo y nos lo define como una marca comercial sin producto, como que está disponible para etiquetar cualquier cosa y es como también lo describe como un lifting facial que se vende a los lugares que se necesitan una remodelación. Entonces, es una incertidumbre entre la mezcla de placeres sobrios de la clase alta, señala Ito. Entonces, también lo dice en forma de sarcasmo: ¿en qué país se violan los derechos humanos? Llevémosle un museo. Entonces pone los ejemplos de los museos del arquitecto Gehry, que es un arquitecto canadiense y en donde pues el primer museo en Latinoamérica
fue el Museo de Biodiversidad de Panamá. Para señalar otro ejemplo, también nos señala estos otros museos, porque los define como una refinería cultural que pertenecen a oligarcas posmodemocráticos, al igual que las bienales internacionales, cuyo objetivo es elevar y reeducar a la población sobrante. Entonces, para seguir con el ejemplo, nos pone esta otra galería, Gagosian Gallery. Es una serie de galerías pues, bastante amplia, tiene 10 sedes en todo el mundo y para terminar, por así decirlo, nos plantea que el arte contemporáneo está en todas partes y refleja e interviene en la transición hacia un nuevo orden mundial de posguerra fría. Y también es un acto principal en el que el capitalismo se desarrolla desigual. Entonces nos pone el ejemplo de este Centro Nacional de Arte y Cultura en Francia. Y por último, ella se cuestiona a qué tipo de personas les gusta este arte contemporáneo y responde como que el gobierno posmodemocrático está ligado al comportamiento del artista genio masculino. ¿Por qué? Porque ella señala que es opaco, corrupto e incomprensible y que tanto el oligarca contemporáneo ama el arte contemporáneo porque se entienden a la perfección. Entonces ella lo hace con un humor interesante. La producción del arte la plantea como que es un nuevo modelo para los nuevos ricos, pero que también es un laboratorio para los nuevos pobres, porque los nuevos pobres prueban suerte como virtuosos del JPG o son impostores conceptuales. Entonces aquí también señala que el arte es trabajo y señala la idea del trabajo de choque. El arte de choque es ejecutado a altas velocidades y es muy comprometido. Originalmente este término era la mano de obra sobrante de la Unión Soviética. Entonces aquí pone este término que se deriva de una expresión sería Arnitrut, no sé cómo sería pues específicamente su traducción, pero significa un trabajo súper productivo y entusiasta. Entonces señala que todo lo anterior, o sea, todo lo que les he mencionado anteriormente, se transfiere a las fábricas culturales y al trabajo de choque, que se refiere a las dimensiones sensuales del shock. Entonces, los trabajadores tienen una hiperproductividad porque pues producen en masa sentimientos, percepciones y distinción. Entonces dice que el arte contemporáneo prospera bajo la explotación acelerada. Entonces dice que además de los trabajos domésticos y ciudadanos persona a persona, la industria del arte tiene un mayor índice de trabajo no remunerado y pone como ejemplo a los lumpe freelance globales, que son las personas desterritorializadas, porque van en caída libre y es cuando la gente trabaja de forma constante y no se adaptan en un lugar de una clase social, sino que, por así decirlo, son los desechos de todas las clases. Entonces aquí señala el trabajo artístico como una estructura de competencia que marcha en torno a lo global y señala que el arte político, al hablar de estas cuestiones, pues muchos artistas se avergüenzan, que incluso Ito lo hace, porque se discuten asuntos de corrupción en torno a los sobornos que hay para llevar una bienal a una región o a un país específico y que es a tal punto que los artistas se consideran políticos, aun cuando el arte político logra representar las situaciones y las injusticias y las miserias del mundo. Entonces de esta manera pone las políticas del arte como un punto ciego y señala un trabajo gratuito, hay una explotación, hay una autoexplotación y una explotación sin control con la materia oscura visible que mantiene el sector cultural. Entonces, de esta manera, ella señala esto. Y el arte contemporáneo es ahora, donde antes el arte contemporáneo era una época de una crítica institucional y que se centraba en instrucciones artísticas y en una esfera de representación, ahora el arte contemporáneo es una producción artística de consumo, distribución y marketing. Y para terminar, les dejo aquí esta obra que Ito hace en torno a esta reflexión, que se llama Strike y se publica en el 2010.
y nos propone que grabemos todos los días nuestro territorio de ocupación y hace un señalamiento. Lo que antes era trabajo se convierte en ocupación. Entonces define el trabajo como un espacio en donde se necesita un productor o productora y un resultado. Es un medio para un fin. Se requiere obtener un producto, una recompensa o un salario. Y también está alienado. Entonces, mientras que en la ocupación es un medio en sí mismo. Eso quiere decir que mantiene a la gente atareada en vez de darle un trabajo remunerado y que el proceso contiene su propia gratificación sin la necesidad de una remuneración. Y aquí cualquiera que busque una distracción o compromiso puede ocuparse. Entonces, aquí dice que la ocupación, si antes hablamos de economías fordistas y posfordistas, aquí la ocupación hace una distancia a estas economías porque genera cambios. Entonces, en vez de ganar tiempo y recursos, se pierden. Pasa de una economía basada en la producción a una economía impulsada por el despilfarro y hay una progresión temporal a la pérdida del tiempo o al espacio o al tiempo de ocio. Entonces esto implica que no haya una producción, o sea, sí hay una producción, pero no hay un resultado ni una resolución. Es un proceso que puede durar muchísimo, o sea, es un proceso indeterminado y también borra las divisiones espaciales. Entonces, de esta manera se refiere a la apropiación, a la colonización y a la extracción, en donde hay connotaciones para quien ocupa y para quien es ocupado. Entonces, plantea la ocupación como arte, entonces en donde antes se materializaba como un objeto producto, ahora se ve como una actitud o como un performance. Entonces aquí la obra de arte se sustituye como un proceso y en donde el arte como ocupación evita el resultado final de la producción, convirtiendo inmediatamente el hacer en una mercancía. Entonces todo esto eh, va en torno como al término de profesional, porque se producen menos obras, pero hay más procesos. Y en donde este tipo de cosas producen más educadores, más mediadores, más guías, más guardas y, y sus condiciones de ocupación son mal pagas y pues o son impagas. Entonces aquí hay ejemplos de la figura de ocupación. Bueno, antes de esto, es importante señalar que ella también se refiere a un plano militar, donde la ocupación es una relación externa de poder y complejidad espacial y soberanía en 3D. Entonces aquí el objetivo es neutralizar y hacer una represión a la autonomía. Y para esto nos pone dos ejemplos de ocupación. Entonces está los guardas de seguridad, que nos pone un ejemplo de países de Irak o Estados Unidos, en donde aquí las personas, pues hay más personas que van en contra del Estado y en donde en un museo, galería, fábrica, cubo blanco, hay la necesidad de que el guarda esté armado. Entonces, esto sugiere o inscribe de cierta manera a este espacio a una potencial violencia. Y por otro lado, nos pone el ejemplo del pasante o interno en un museo o galería o fábrica o cubo blanco, como quieran llamarlo. Entonces aquí dice que este pasante está en un sistema, pero al mismo tiempo se excluye de una remuneración porque trabaja para sostener su propia ocupación. Entonces vemos que el arte también disminuye en zonas pobres y subdesarrolladas del mundo y que el arte como ocupación sirve a las desviaciones ideológicas del capitalismo porque de alguna manera obtiene beneficios de trabajos despojados a sus derechos y nos pone en esto tres ejemplos. Uno, que es la sordidez migrante y urbana, en donde las artistas y las artistas utilizan la miseria como la materia prima y en donde el arte mejora los barrios más pobres con grafitis o pinturas urbanas. Y el último ejemplo que nos pone es que el arte nos ayuda, o ayuda más bien, a restaurar y jerarquizar o captar espacios para devaluarlos o mejorarlos o para darles más valor a los espacios. Entonces aquí el sentido de ocupación, como podemos ver, ocupa en ambos sentidos, tanto para el ocupante como para quien es ocupado, porque esto genera un acceso y un flujo y hace referencia a la fractura de las clases y da referencia también a la economía política. Entonces podemos decir
que el arte es parte de un sistema global desigual que subdesarrolla algunas partes del mundo mientras subdesarrolla a otras. Y es la frontera entre ambas, y esa frontera entre ambas, y las fronteras entre ambas se conectan y solapan. Entonces es como la reflexión que hace Ito en torno a esto. Y también donde pone otra cuestión es donde el artista es superado por un técnico como emprendedor, un trabajador como ingeniero o un administrador como revolucionario. Y esto lo dice porque la ocupación de multitarea sirve para la ocupación contemporánea y señala que es el reverso a la división del trabajo, en donde la autonomía del artista, ¿sí?, rechaza esa división de trabajo y él elige no hacer parte de él, y en donde la producción artística antes se volvía más especializada en torno a la industria y pues paralelamente se separaba de la funcionalidad, ¿sí? Entonces hay otro término, hay dos términos más que ocupa ahí, que define hito de ocupación. Uno es ocupi, que era un eufemismo y se refería a tener relaciones sexuales con, pero este término pues hoy en día se desconoce, pues no se usa prácticamente, y es un término que se usaba en el siglo XV y en el siglo XVI. Entonces aquí ella nos señala el siguiente fragmento, se les voy a leer. La ocupación obliga a invertir las dimensiones ordinarias del espacio. El espacio es una ocupación, no es el mero contenedor de nuestros cuerpos, es un plano de potencialidad que había sido inmovilizado por la lógica de la mercancía. Y pues de esta manera se define el territorio de ocupación. Entonces señala que el territorio de ocupación son puntos de vistas aéreos, inspecciones de seguridad de laboratorios, tiendas duty free, y esto lo hace porque el ejercicio que ya nos pone al comienzo, que es grabar nuestros territorios de ocupación, esas imágenes son las que ella recoge durante meses desde su celular, grabando esos territorios de ocupación. Entonces aquí el territorio de ocupación es un espacio para ella gobernado por una soberanía en 3D, 4D, 5D, porque gobierna desde lo virtual, y una soberanía ND, que es desde arriba. Entonces aquí la materia en movimiento es formada por imágenes pobres, que son secuencias que crean individuos por medio de la ocupación, y también se someten a una ocupación los individuos. Entonces aquí podemos ver un ojo digital en la palma de nuestra mano, que es testigo, informante, y podemos decir que nuestros territorios de ocupación son separados a la fuerza uno de los otros. Tenemos que reeditar, reconstruir, reorganizar, destrozar, articular, alienar, liberar, acelerar, habitar y ocupar. Estas canciones las pone Ito como ejemplo para señalar los distintos usos del significado de libertad, y porque en este momento se estaba celebrando la victoria final de la libertad y de la democracia tras la caída del muro de Berlín. Nos define la libertad como la capacidad de hacer, decir o creer en algo, y en donde estamos acostumbrados a tomar la libertad como algo positivo. Pero esto cambia con la crisis económica y política, porque aquí aparecen la nueva cara de las ideas liberales de libertad, y es conseguir el bien común a costa de los demás. Entonces, todas las libertades y beneficios que trae la libertad, por así decirlo, no pueden ser todas de igual manera, porque dependen de la situación económica y política, y a esto se refiere con las libertades negativas. También dice que la libertad negativa ha impulsado los movimientos de protesta de todo el mundo, porque los movimientos no tienen un punto focal positivo ni demandas claras, porque expresan precisamente las condiciones de la libertad negativa, en donde se articula y se expresa la pérdida de lo común. Entonces aquí señala que la libertad contemporánea es una caída libre al ser arrojados a un futuro incierto, y no es el disfrute como se planteaban las ideas liberales tradicionales. Entonces también nos pone como ejemplo nuevamente nos pone como ejemplo de libertad negativa al freelance, y esto lo hace porque es un sujeto independiente como en la política y en la vida social, y también presta servicios a empleadores sin un compromiso ni a largo ni a corto plazo con ninguno de ellos. Entonces nos menciona aquí que en el mercado medieval el término para nombrar a un soldado mercenario era
un lanza libre, y esto traduce el freelance, es decir, un soldado que no está atado a ningún amo o gobierno en particular y que puede ser contratado para tareas específicas. Entonces aquí vemos cómo las condiciones de trabajo han cambiado y en donde la fábrica ahora se desenvuelve en microunidades, por decirlo así, autónomas, que han sido contratadas para producir bajo condiciones de servidumbre por un contrato por una jornada, que es lo que nos explica Ito. Entonces dice también que las formas del trabajo feudal podrían significar que vivimos en tiempos neofeudales. Y para esto nos señala aquí, nos pone como ejemplo la película de Kurosawa, en donde el cine japonés, donde el cine japonés hay una larga tradición en el retrato de la figura del freelance. Entonces Ronnie es el protagonista de esta película y es un samurái errante que no conoce un amo permanente y ha perdido los privilegios de servir a un solo amo y ahora se enfrenta a un mundo caracterizado por la guerra ovesiana de todos contra todos. Esto no lo menciona Ito, pero la guerra ovesiana se refiere a la crítica que Kant hace al pensamiento político de Hobbes y es donde explica la lógica del deseo de poder de Hobbes, que es una política que conduce a una guerra de Estado en donde solo se puede terminar bajo la amenaza de una acción mediante la fuerza de un soberano. Entonces aquí todos los miembros de una comunidad pueden y delegan el derecho a defenderse de los otros. Aquí el término de mercenario no solamente se puede ver como una figura alegórica, sino también como una figura contemporánea, y pone un ejemplo de la operación de libertad iraquí, donde también señala que la privatización de la guerra es un debilitamiento del Estado-nación. Entonces podemos ver aquí que la libertad negativa en los freelance es en un sentido ocupacional y en el mercenario o contratista de seguridad es en un sentido de ocupación militar. Y todo esto hace referencia y está relacionado a una ciudad global. Y para Ito, una ciudad global es una nueva geografía de poder ligada a una globalización económica, en donde se transforma el papel del Estado-nación e instituciones políticas, como es el caso de la democracia representativa. Entonces aquí ya la libertad no es ser representado por instituciones tradicionales, porque pues ellas mismas rechazan la responsabilidad hacia nosotros, pero de alguna manera también nos intentan controlar y gestionar nuestras vidas. Entonces aquí nos pone un ejemplo de la máscara que se utiliza en la película de V de Venganza y la fragmenta porque dice que de esta manera evita que los usuarios paguen por los derechos de uso que son propiedad de la productora Time Warner. Entonces, de esta manera podemos ver cómo el mercenario deja de ser un sujeto y se convierte en un objeto, es decir, en una máscara. Y esta máscara es comercializada y de esta manera las personas que compran esta máscara para protestar de alguna manera sienten la necesidad de un anonimato y sienten la necesidad de ser representados, ¿sí? Pero estos objetos son mercancías que los compara como los freelance o los mercenarios que al mismo tiempo pueden ser mercancías de libre flotación. Entonces, aquí nos pone el ejemplo de la imagen de la banda punk rusa, en donde hace que esta imagen, este pasamontañas que usa esta banda, hace alusión al ícono del fumador de pipa, el subcomandante Marcos. Entonces, aquí también dice que tanto los freelance como los mercenarios pueden liberarse de los empleadores y organizarse como guerrillas o hacerlos de una manera como lo hace esta banda de punk o como lo hace el personaje de la película de Kurosawa. Y aquí aparece un nuevo sentido o más que un nuevo sentido, un nuevo significado de libertad en donde puede que se dice que tienes que dar que tienes que dar a cambio lo que tomas. Este es el capítulo que Marcelo Expósito señala al comienzo del libro y aquí se ejemplifica el famoso experimento de la caja del gato, si está vivo o muerto. Entonces hay que tener claro, o es importante tener claro, que en un marco cuántico todo sucede a la vez y en una realidad macrofísica
se define siempre como para elegir dos cosas o dos ilusiones distintas. Y estas probabilidades están entrelazadas siempre y cuando no se abra la caja. También lo pone como un ejemplo cuando las personas desaparecen, cuando las personas se desaparecen, todo el mundo se pregunta si están, todo el mundo se preguntan si están vivas o muertas. Y esto finalmente solamente se sabe cuando aparezcan vivas o muertas. Entonces también Ito señala aquí que el experimento del gato hizo eco por una imagen mental de la noción de los cuerpos del rey, que es un texto muy famoso de un historiador, en donde se señalan que los cuerpos de los reyes medievales eran un cuerpo natural y un cuerpo político. El cuerpo natural era concebido como lo mortal y el cuerpo político era lo inmoral e inmaterial. Entonces aquí también señala Ito con un poco de crítica que el gas que se usó en este experimento fue usado en las cámaras de gas de los nazis y en la mayoría de los campos del imperio nacionalista. También nos pone un caso en el 2010 de un juez español que presentó cargos contra los funcionarios del régimen de Franco por crímenes de Estado, por crímenes contra la humanidad, perdón. Y aquí les señalo este documental en donde se habla ampliamente del contexto social y político del régimen de Franco. Entonces también es importante señalar que España es el segundo país con más fosas comunes en el mundo y donde los cargos que presentó este juez español, se abrió un caso de investigación de 113.000 personas desaparecidas o muertas, pues no se sabe, y la desaparición forzosa de 30.000 niños. También nos pone el ejemplo en Palencia, que es una ciudad española, en donde Ito fue voluntaria para exhumar esa fosa común y la fosa que a ella le en la fosa a la que ella le correspondió se encontró con huesos y con un ataúd de un bebé. Entonces antes se decía que si los bebés no eran bautizados iban a un limbo y estos huesos mostraban traumas post-mortem, perdón, traumas perimortem, que esto hace la señalación a una herida ocasionada por muerte violenta. Y también nos pone un ejemplo del molde del yeso, del supuesto cráneo de un filósofo muy importante que concibió la idea de mónada y que según él el mundo está hecho de mónadas y que cada una de ellas encierra una estructura entera del universo y las llamó un viviente espejo perpetuo del universo. Entonces aquí, Ito señala lo que dice este filósofo. Pues como todo es lleno, lo cual hace que la materia esté trabada toda, y como además en lo lleno todo movimiento produce un efecto en los cuerpos distantes según la distancia, de tal suerte que un cuerpo no solamente es afectado por los cuerpos que lo tocan y no solamente se resiste en cierto modo de lo que a esto sucede, sino que también por medio de ellos recibe el influjo de los que tocan a los primeros, por los cuales es inmediatamente tocado, se sigue y que esta comunicación se transmite a cualquier distancia. Entonces en esto Ito señala que las mónadas tienen distintas resoluciones, unas son más claras, unas no, pero que estas, como otros objetos, un ejemplo como los huesos o cráneos, pueden contener su propia historia, pero a su vez también contar la de los demás y de lo que pasó en ese contexto. Entonces, señala que algunos de nosotros, los humanos, somos capaces de descifrar estos mensajes de las mónadas. Y también se plantea que si este filósofo, que fue uno de los inventores del cálculo de las probabilidades, podría haber calculado si aquel cráneo fuera suyo o no, y propone esta otra pregunta interesante, y es si al mismo tiempo hubiera sido capaz de calcular la probabilidad de que este cráneo fuera suyo y no suyo a la vez. Entonces, aquí en estos campos de la probabilidad ya se convierten en una soberanía política, en donde ya uno se imagina todos los cuerpos muertos, por ejemplo. Entonces ya en la cámara de gas uno no se va a preguntar si están vivos o muertos, sino simplemente ya sabemos que todos resultaron muertos. Entonces, a diferencia del 50% de probabilidad que estaba en el experimento del científico. Y aquí también la noción de la política de los dos cuerpos del rey, pues también se fragmenta esta idea, porque pues ya sabemos que los dos cuerpos del rey pues finalmente están muertos, y tanto el cuerpo mortal como como el inmortal, perdón. Entonces,
de esta manera, aquí podemos ver que él nos pone esta pintura que se llama La apoteosia de la guerra y finalmente él dice que las personas desaparecidas han sido identificadas y restituidas a sus familias como otras no. Y también nos pone como ejemplo que estos objetos que se encuentran en las fosas comunes determinan su indeterminación porque se plantea que porque querrían regresar, ¿sí? Y que transgreden de cierta manera la identidad civil, el orden de saber y el derecho a los y el derecho y los derechos humanos. Entonces, aquí también se genera una paradoja en cuanto a que las personas desaparecidas se les aparecen a sus seres queridos porque ellos pues de alguna manera tienden como a escuchar sus voces o sentir su piel y demás, pero entonces todo esto gira en torno a la desaparición. Y nos pone otro ejemplo de una fosa común en Turquía, en donde se encontraba su amiga Andrea Wolf, y pues dice que también estas fosas no se han investigado tanto y puede que hayan varios motivos, porque puede que no hayan recursos económicos o no, porque es un descuido del Estado y porque no es que no hayan existido observadores, sino que también han sido silenciados. Entonces vemos también esto en una carga política, ya que aparecen nuevamente las imágenes pobres, porque dice que estos huesos y estas fosas comunes pueden entenderse y pueden verse como imágenes pobres, porque son como de alguna manera un rechazo de la sociedad y estos objetos son mónadas en bajas resoluciones. En este ensayo vamos a mencionar a nuestras fotos, nuestras cartas, nuestras comunicaciones digitales, nuestros emails, nuestras emisiones de televisión, nuestros mensajes de texto e incluso esta misma exposición flotan alrededor del planeta, se distancian de la Tierra en anillos, es una arquitectura tectónica de los deseos y temores de nuestra época y en un gran porcentaje, estas imágenes son enviadas al espacio exterior como spam. Ito señala que en cientos de años formas extraterrestres escudriñarán nuestras comunicaciones inalámbricas y que la imagen de la humanidad eh, es a partir de la basura digital. Y esto lo define como imágenes spam, que es nuestro mensaje al futuro y nuestro legado, según Ito. También plantea que estas imágenes se exhiben como maniquís publicitarios maquillados y que estas imágenes son editadas y demasiado mejoradas. También dice que son el Dream Team del hipercapitalismo y que no dicen mucho de los seres y que nos dicen mucho de los seres humanos ideales, pero no los muestran verdaderamente. Entonces, en este punto es un retrato de la humanidad que no es y es su imagen negativa. Entonces, también dice que esta imagen juega un papel importante en la imitación y en el encantamiento, porque aquí las personas quieren convertirse en lo que representan. Entonces, de cierta manera, es una herramienta para producir cuerpos. Entonces, ella dice que estos cuerpos son bulímicos, con esteroides, con bancarrota personal, y también hace referencia al término de la dieta, que es un término de recesión en la economía. Entonces aquí tú comienzas a hacerse todas estas cuestiones y responde diciendo que las personas no quieren ser registradas en una fotografía ni en una imagen en movimiento por cámaras de seguridad, en centros comerciales, en tiendas de barrio y bueno, en muchos lugares, porque la gente de alguna manera activamente o pasivamente ha estado vigilada, ha estado monitoreada, ha estado grabada, ha estado registrada. Y un ejemplo de esto puede ser cuando entramos por primera vez a un edificio, porque siempre nos piden nuestros documentos, nuestra cédula o nuestro carnet de la universidad y sí o sí nos toca, ella es obligatorio tomarnos una foto. Entonces, si no nos toman esa foto, no podemos ingresar y por lo general en esa foto salimos horribles. Si salimos horribles, hacemos la sonrisa más falsa del mundo. Entonces, todo esto también se compara con que antes ser representado era un privilegio, porque pues esto generaba un mejor trato, daba más derechos y pues siempre era como el poder en esa representación, mientras que hoy en día es una amenaza ser representados. Entonces,
Esto invade todo a un control social y lo lleva a la zona de la representación de las corporaciones, es decir, de las organizaciones o de las empresas, porque de alguna manera todos estamos expuestos y nos sometemos a burlas o a pruebas o a situaciones de estrés que en vez de como de producir la vida y dar como de cierta manera una mejora a la calidad de vida, también es como una absorción y quitan de cierta manera como ese sentido que Ito señala. Y por otro lado nos muestra las redes sociales como zonas de vigilancia mutua, masiva, en donde pues digamos que ya están las cámaras de los celulares, el rastreo por GPS, los software de reconocimiento facial y de la huella. Entonces aquí señala lo que decía Warhol, donde todo el mundo sería mundialmente famoso por 15 minutos, pero pues hoy en día se plantea que mucha gente quiere ser invisible aunque sea por 15 minutos. Entonces, aquí les voy a mostrar la obra de cómo ser invisible, de lo que les estaba planteando al comienzo de la exposición, en donde ella muestra pasos para ser invisible. Esta obra señala la situación a la que se enfrentan la mayoría de las personas, que es estar vigiladas, como les decía. Entonces, es un querer escapar de esa excesiva vigilancia, pero también dice y señala que la invisibilidad de cierta manera puede ser mortal porque puede conducir a la muerte. Podemos poner un ejemplo de las fosas comunes de las que hablábamos hace un momento. Entonces, también aquí señala que ese miedo mágico de las cámaras, que consistía en que robaba el alma, ahora se reencarna en un mundo de los nativos digitales, en donde no roba el alma, pero sí consume la vida. Entonces, la imagen spam se puede convertir en un registro involuntario, donde de cierta manera las personas se ausentan de esa representación fotográfica o de una imagen en movimiento y es el motivo o es el movimiento más bien de la resistencia de las personas, ella lo dice, del pueblo que se opone a ser representado de esta manera. Entonces aquí podemos ver cómo las personas abandonan el marco impuesto por la representación y donde también habla de la representación cultural y política, en donde antes se tenía la esperanza que los cambios en el campo de la cultura pudieran tener una repercusión en el campo de la política y se imaginaba un campo de representación con más probabilidades para tener una mayor igualdad política y social. Pero después, o sea, ahora podemos ver que estos campos de representación cada vez se alejan más de su de su idea original, porque pues hoy en día digamos que Ito describe el concepto de una fotógrafa en donde la fotografía es concebida como un contrato social, en donde las personas participan en este contrato, pero cuando se retiran es como esa retirada a la representación, es como esa ruptura social en donde se prometía una participación, pero pues ya no hay una participación, sino más bien es chisme, es vigilancia, es narcisismo, ¿sí? Entonces todo esto es como un reflejo de la sociedad de la que habla Ito. Entonces, aquí aparecen los términos de una representación visual y una representación política del pueblo, en donde la primera, la representación visual, cada vez es más popularizada en las tecnologías digitales y la representación política del pueblo pues está en crisis porque ya hay unos intereses económicos y políticos. Entonces, estos intereses se vuelven cada vez más inconscientes porque también hay un número de imágenes irreverentes y muchas personas sin representación. Entonces, todo esto se empieza a cuestionar y se refleja en la imagen spam, porque es el síntoma actual de la representación, porque permanece invisible en gran medida y circula sin ser vista por el ojo humano. Entonces, aquí Ito define esta imagen como si fueran tratadas como lumpendatos. Entonces, todo esto gira en torno a la representación, a lo que refleja la imagen spam y pues son las representaciones que reemplazan al pueblo como sustitutos negativos y absorben la luz, permanecen invisibles y casi nadie las mira.
Entonces Ito también señala que el elenco de las imágenes spam no somos nosotros, sino son los extraterrestres. Entonces de cierta manera eso nos beneficia porque pues, no sé, de alguna manera somos conscientes e inconscientes de lo que está sucediendo alrededor de todo esto. En este último ensayo, Ito se basa ampliamente en las ideas sobre recombinación de Franco Bifo Berardi, y ella toma el término de corte en un ámbito cinematográfico y se empieza a cuestionar de cómo afectan los tipos de corte en los cuerpos, a qué cuerpos se les hace este corte, si son personas artificiales, si son naturales o si son cadáveres o corporaciones, organizaciones. Entonces también dice que qué podemos aprender del cine y de sus técnicas de reproducción para que nos ayuden a lidiar con los efectos del montaje en el ámbito económico. Plantea los cortes en el discurso económico y los describe usando metáforas del cuerpo humano. Pone como ejemplo en el derecho romano la ley de las 12 tablas, y aquí se dice que hay unos cuerpos literales en donde realmente es cortado metafóricamente, donde el cuerpo puede ser dividido entre sus acreedores, y un cuerpo metafórico en donde se hace una representación de la economía nacional de un país o de una empresa. Entonces también señala los cuerpos en postproducción en los cuales se puede cortar y editar, y pues que no solamente son herramientas del cine, sino que también señala que al cortar un cuerpo en el espacio estamos encuadrando. Entonces nos menciona los planos generales y los medios en donde podemos ver más partes del cuerpo, y señala que el primerísimo plano son los más asesinos de todos, y nos pone el ejemplo de la película de Sergio Leone, que es la apropiación de la película del protagonista japonés, Ronnie, que les mencionaba anteriormente. También lo hace con esta otra película, El asalto en el tren, en donde esta película hablan de la propiedad privada y hay una apropiación de las fronteras, y en donde el montaje paralelo hace una relación con la narración, hace una relación con la narración a través de varias localizaciones. Y por último nos señala esta otra película que se llama El rincón en el trigo, en donde habla de también de estos aspectos del corte. Y aquí Ito señala que si la postproducción antes era otro proceso, dice que ya la postproducción está en la producción, porque dice también que de la manera, cuando nosotros vamos a contar una historia, nosotros desmembramos, articulamos, unimos, separamos y reorganizamos de acuerdo a un principio de eficacia económica. Y para esto nos pone los siguientes ejemplos y nos señala las siguientes características. Finalmente, Ito define todo con un beso. Y un beso es una apuesta, un territorio de riesgo, un desorden, es la idea de reproducción condensada en un momento fugaz. Y pensemos en la reproducción como en este beso que se desplaza a través de los cortes, de una toma a otra, de un encuadre a otro, vinculando y juxtaponiéndose. Entonces, estas ideas las abarca en torno a la reproducción, y aquí les dejo 5 libros que considero importantes en el trabajo de Ito, porque no solamente abarcan la función del arte en la era de la globalización digital, sino también sobre el impacto del Internet y la digitalización en el tejido cotidiano de nuestra vida.